¿Qué tal, hermanas, amigas? Bienvenidas a su programa Meditando la Palabra entre Amigas. Ale, ¿cómo estás? Ela, muy contenta de estar nuevamente aquí en Entre Amigas, meditando, estudiando la Palabra de Dios. Y pues con la continuidad del programa anterior, seguimos en Efesios 1:4 y vamos a hablar precisamente de una parte muy interesante, algo que a lo mejor lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero a lo mejor no lo hemos captado al 100%. No. Y sobre todo así escudriñado, desmenuzado. Y de hecho, pues de esto vamos a hablar esta mañana. De eso se trata meditar. Claro. Quedarnos ahí, no hay prisa, quedarnos en cada versículo, en lo que nos pueda y quiera decir el Señor, a través de ese versículo. Así es, y para esto pues vamos a darle nuevamente lectura a Efesios 1:4. Lo vamos a leer en mi versión ahora, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor nos escogió Él, porque nos ama, nos escogió. Así es. Nos apartó para Él, ¿verdad? Así y es. Pues dando inicio al programa de esta mañana, recuerda que el tema de este programa es Escogidas para Cristo. Sin embargo, pues algo que hemos escuchado es sin mancha. ¿A qué se refiere sin mancha, sin falta, sin mancha? Falta. Fíjate, aquí yo tengo una quote, ¿cómo se dice? Que dijo William Barclay. Ok. En su comentario dijo: en la iglesia primitiva los cristianos no tenían ninguna duda de que deberían de vivir diferentes al mundo que los rodeaba. Ellos de hecho sabían que tenían que ser diferentes, que la probabilidad era que el mundo los podía asesinar y lo más probable que el mundo los odiaría. Pero la tendencia en la iglesia moderna es que se han hecho menos diferentes a la vida del mundo. O sea, lo que quiere decir este comentario, porque es interesante que lo analicemos, es que la iglesia primitiva, ¿cuál es esta iglesia? La iglesia que inició cuando Pablo... Cuando Cristo subió al cielo, los apóstoles que cuando empezaron a dispersar la palabra de Dios. La iglesia primitiva es la iglesia de antaño. Quiere decir que antes de los ellos estaban dispuestos y sabían que iban a morir por ser diferentes, por pensar diferentes y actuar diferentes. Por ser radicales. Así es, que ahora es que ellos son radicales, no los escuches o no te satanices. Otra palabra hay otra. Cuando eres... Fanático. Sí. Fíjate, pues los asesinaban por fanáticos. ¿Por qué? Porque sus vidas eran tan diferentes a la vida cotidiana de ellos que la diferencia era grandísima. Pero ¿cuál era el testimonio de ellos que estaban dispuestos a morir por Cristo y a vivir por Él? Como decía Cristo, ¿no? Para mí, morir es ganancia. Para vivir es Cristo y morir es ganancia. Si tú sabes que vas a ir con Cristo, estás en Cristo, y el día que tú te mueras vas a estar con Cristo, pues ¿qué diferencia va a ser si te asesinan o si te mueres de enfermedad o si terminan tus días en cama o de repente, ¡pum!, ya te lleva el Señor? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es cómo viviste, cómo moriste, o sea, de qué manera moriste, pero al lugar a donde vas, pues no te va a preocupar porque ya estás en Cristo. Así es. Por eso no voy a decir que era tan fácil, pero ellos entregaban sus vidas porque sabían de quién eran, con quién estaban y a dónde iban. Así es. En quién creían, en ese Jesucristo que resucitó. Yo creo que también porque era más palpable. Que Cristo vivió ahí y que Él resucitó y que lo vieron ascender al cielo. Pero la palabra dice, el Señor le dijo a Tomás: benditos aquellos que creen sin ver. Y no me vieron. O sea, más benditos somos nosotros que estamos creyendo sin haber visto. Porque su palabra es suficiente y su Espíritu Santo nos habla a nosotros. Entonces, la diferencia, ¿cuál es la diferencia de sin mancha? Pues que no podemos vivir de la misma manera en la que vive el mundo, con sus afanes, con sus egocentrismos, con su vanidad, ¿verdad? Y la palabra nos los dice, ¿no? Cómo vivíamos nosotros antes. Dice la palabra que dejemos las cosas atrás, que dejemos de vivir de la manera en que vivíamos antes. De la vana manera de vivir. Entonces nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Ser santa es ser como Cristo. Ya es
y hay preguntas acerca de nuestra vida privada. O sea, ¿cómo vivimos en nuestra vida privada? ¿Hay algo en mi vida privada que no lo quiero hacer público porque me avergüenzo o traería vergüenza a mi nombre? ¿Hay algo en mi vida que pueda tener que avergüence al nombre de Cristo? ¿Vivo mi vida privada descuidadamente o sin cuidado? ¿Hablo del Evangelio en privado con mi vida, acciones y mi pureza? ¿Hay algo que en mi vida todavía tengo o me atrae al mundo? ¿Y es mi vida privada con Dios diferente que mi vida pública con Dios? Esas son 6 preguntas. Y aquí a lo que los quiero llevar es cómo estamos viviendo ante los ojos de Dios, porque Dios está en todos lados. Claro, Dios ve exactamente cómo vivimos, qué pensamos, qué hacemos. Pero y es importante, cómo vivo en mi vida privada refleja mi vida pública. Claro. Regularmente no es fácil cuando uno peca reconocerlo, ¿verdad? No es fácil. Claro. Y es ahí donde el Señor nos habla a escudriñar nuestro corazón y al venir de hecho, la salvación viene de arrepentirte de tus pecados. Así de arrepentirte de No es fácil. Sin embargo, cuando uno va y dice con un arrepentimiento genuino, perdóname, Señor, y tú te arrepientes por ese pecado, el Señor te perdona. El Señor te perdona. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, si hay algo que he hecho o que hice que me avergüenza, a lo mejor platicarlo aquí o a lo mejor comentarlo por allá o a lo mejor, no sé, que alguien entre amigos lo diga. No es necesario, simplemente en tu relación con el Señor es pedir perdón, pero no caer de nuevo en este pecado, buscar no caer de nuevo, ¿sí? Hacer las cosas de una forma diferente en las que realmente se note ese arrepentimiento genuino en ti y en mí, obviamente, ¿no? Digo, al final de cuentas, todos traemos pecado, al final de cuentas, todos hemos en algún momento caído en la tentación de decir una mala palabra, de pensar mal del otro, de comer de más, porque a veces se nos olvida el pecado, la gula, ¿no? Fíjate que el pecado sigue en nosotras, mas sin embargo no somos condenadas porque Cristo fue condenado por nosotras. Claro. Ya el poder del pecado y la maldad no debe de tener ese poder que tenía sobre nosotras antes. Mira, de hecho, aquí continúa Barclay, de hecho las personas dicen seguido, siempre y cuando tengas una vida decente y respetable está bien. Que seas miembro de la iglesia y que te llames cristiano. No necesitas ser diferente que los demás, cuando en verdad los cristianos deberían de identificarse fácilmente del mundo. Cristo no nos saca del mundo, Él nos hace diferentes en el mundo en que vivimos. Fíjate que me haces recordar una oración que hace muy seguido nuestro pastor ahí en la iglesia y habla precisamente de que en la oración él siempre dice, ayúdanos a ser la sal que necesita este mundo, la luz, y también lo dice así, la luz y la sal que este mundo necesita. Y recuerden, el significado de la luz y de la sal sería otro podcast, para entender por qué Cristo lo menciona varias veces en la Biblia. Qué importante hace la sal y qué hace la luz. Exacto, qué hace la sal y qué hace la luz, y de quién se adueña la luz, y por qué la luz es necesaria, etcétera. Ajá. Sin embargo, tiene mucho sentido esto que dice, ¿quién es? William Barclay. Ok. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias, incluso me atrevo a decir que iglesias, donde no se está predicando el Evangelio de Jesús. No se está hablando de Jesucristo. Se está hablando de otros temas como los de la prosperidad, temas emocionales. Que te hagan sentir bien. Entonces, no. Lamentablemente no podemos estar basando nuestra vida de creyentes de acuerdo a nuestras emociones, porque acuérdate que el mundo dice, necesito estar bien primero para poder ser buena con los demás o para poder ser o estar bien con los demás. Claro. Y eso no, el Señor jamás lo enseñó, jamás lo dijo en su palabra. Nos dice que somos pecadores y que vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Así, Jesús jamás dijo, yo necesito estar, a ver, déjenme, voy allá a Getsemaní a durar 40 días y 40 noches porque necesito estar bien.
No, él dijo, voy a hablar con el Padre, voy a orar, porque necesito su fortaleza Así es. para poder sobrellevar lo que viene. Entonces, tú y yo lo que necesitamos no es conocer el futuro. Lo que necesitamos es estar tan aferrados a la palabra de Dios, a Cristo, conocer a Dios, para que sea Él quien me tenga preparada y lista para soportar lo que haya que soportar. Él es el que nos fortalece. Ay, exacto. Pero tenemos que depender de Él, 100%. Exacto. Y bueno. Entonces dice sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Pues sin falta. Y vemos en el libro de Levíticos unas reglas impresionantes acerca de cómo el Señor dice que debemos de estar apartadas y santificadas. Vamos a leer algunos versículos de Levíticos 22. Porque si era estricto. Uy, yo leí Levíticos hace pocos meses. Y son puras reglas, ¿no? Digo, yo estaba, wow. O sea, había que pagar, ¿cómo se llama? Holocaustos. Por todo. Pero es que todo, porque el pecado está en todo. Es una sombra de Cristo. No, es que el Señor nos estaba preparando para lo que venía. Para darnos cuenta de que no era fácil, no era fácil vivir una vida libre de pecado. Necesitamos a Cristo precisamente. Y Él, para poder ser santificadas. Desde el Antiguo Testamento estaba preparándonos para la llegada de aquel que sí podría vencer el pecado de este mundo y salvarnos a nosotros, aquellos que le creyéramos. Fíjate, aquí habla de las ofrendas, cómo se deben de dar a Dios, ¿no? Él no te acepta cualquier ofrenda. De hecho, el único sacrificio que él acepta es el de Cristo, hoy en día, ¿no? Pero fíjense bien, en Levíticos 22, el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, que eran el sacerdote principal era, el sumo sacerdote era Aarón y sus hijos, otros sacerdotes, que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dale las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, eso significa, obviamente, con mancha, con pecado, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. ¿Qué te dice ahí? Que no puedes estar con pecado en la presencia del Señor. Y es que la presencia del Señor no permite la presencia del pecado. Que estés en Cristo es que te ve a Cristo a través de ti. Por eso te eres aceptada. Sin Cristo eres rechazada por pecadora. Y en ese entonces, pues que Cristo aún no se presentaba, Dios estaba manifestado en un ¿cómo le llamaban a la presencia del Señor? Que era el que movían de un lugar a otro. ¿También se te fue la palabra? O sea, era como un templo, pero no era una iglesia que se movía. El tabernáculo. Y tenía este tabernáculo, tenía niveles y había de acercamiento, hasta dónde podías tú estar, ¿no? Ajá, y eso era lo que ellos vivieron. Yo la verdad es que a veces me pongo en el lugar de todos ellos y digo, qué difícil, la verdad es que creo, no sé si estoy bien o estoy mal, vivir en aquel tiempo era mucho más complicado que el tiempo actual. Como tú decías hace rato, tenía que mostrarles a los israelitas que era imposible estar en la presencia del Señor. Porque si tocabas cualquier cosa impura, ya no puedes estar en la presencia del Señor. Si alguien llega impuro a tu casa, un extranjero y demás, ya no puedes estar en la presencia del Señor. Ya no puedes entrar al tabernáculo, ya no puedes estar ni cerca del tabernáculo. Es más, cuando Moisés iba dentro del tabernáculo y venía y se cubría con la gloria de Dios en una nube y todo, y a veces hasta manifestaciones increíbles del Señor, la gente huía, no quería estar en la presencia del Señor. Le tenían miedo, medio de pavor por el pecado que ellos tenían. Y Moisés, ¿cómo llegaba con la presencia? Así nos quiere el Señor, que vayamos a su presencia sin temor, ¿verdad? Si hay temor, entonces hay pecado en nuestro corazón. Nos estamos huyendo, como Adán y Eva. En el momento en que pecaron, huyeron. Se cuando escondieron. Cuando caminaban con Él todos los días. Libremente. Entonces,
aguas, si no quieres estar en la palabra, si no quieres ir a la iglesia, escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay camino de perversidad dentro de mí. Salmos. ¿Verdad? Entonces... Estos salmos son ¿sí? muy hermosos para autorreflexión. Dice, perdóname, y hasta perdóname aquellos pecados que ni tengo idea de que ahí están. De que los he cometido. Sí, entonces, de vez en cuando. Todas las noches, Señor, examíname, perdóname por aquello que te haya ofendido o que ofendí a los demás, porque a veces el Espíritu Santo sí te dice, hey, ahí fuiste muy dura con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, no sé, con tu hermana. Y ve y pues sí, perdón. O pídele perdón al Señor, a lo mejor no ofendiste a él, pero tú pensaste mal dentro de ti. O sea, el Señor todo lo sabe, no te puedes esconder de Él. Entonces, arrepiéntete, ese es ser humilde. Perdón, todos los días. Y esto que viene en Levítico es la muestra de cómo el Señor dimensiona o ve importante el estar sin mancha. ¿Sí? Delante de Él. Delante de Él. Entonces, ¿qué? Bueno, vamos. Aquí, mira, en el último, en el 31 dice, debes guardar fielmente todos mis mandamientos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces personalízalo. No deshonres mi nombre, porque demostraré mi santidad entre la familia Parra, la familia Bastida, la familia Cloud. Él quiere usar tu familia para mostrar su santidad y para mostrar quién es Dios. Entonces, con lo que acabamos de leer, las preguntas las vamos a volver a analizar en el próximo podcast. Pero, ¿cómo estás viviendo en tu vida privada? ¿Estás honrando al Señor en tu vida privada, tanto cuando sales de tu casa o vas a la iglesia? ¿Eres la misma allá que acá? Dice, yo soy el Señor quien te hace santo. Solita no puedes hacer santa por muchas buenas obras que hagas. No puedes ser santa. No puedes mostrar a Cristo sin Cristo. Y sin obedecerle, ¿no? Que de eso se trata. Obedece mis mandamientos. Entonces yo fui el que te rescató de tu vana manera de vivir, de donde vivías, de donde estabas, para ser tu Dios. Yo soy el Señor. Lo vuelve a repetir. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. ¿Es Cristo tu Dios? ¿Es Cristo tu Señor? Si no lo es ahorita, hazlo tu Señor. Y Él te quiere santificar. Él te quiere apartar de todas sus influencias. Y vamos a 1 de Pedro 1:19, Ale. 1:18 al 19. Y aquí viene la respuesta de cuando Jesucristo hace todo esto por nosotros, porque se comprobó y recomprobó el Señor, lo supo, que por sí mismo uno no puede hacer nada de lo que hemos estado platicando aquí, el santificarnos, el restaurarnos, el estar puros y sin mancha. Dice 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. ¿Sí? Somos redimidas por su sangre, somos apartadas por su sangre. Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, que ya platicamos esto en los temas unas semanas atrás, de la resurrección y la crucifixión, hemos dicho, el único Cordero perfecto, el único capaz de lograr el que Dios perdone nuestro pecado es Cristo Jesús. Y eso es que quienes creemos en Cristo, pues somos bien vistos a través de Él por Dios. No podemos ser bien vistos si no es por Cristo en nuestra vida. Entonces, si Él es quien es en nuestro intermediario, tuyo y mío, de nosotros, nosotras, pues entonces, ¿a quién es a quien yo debo imitar?
a quién es a quien yo debo anhelar en mi vida, seguir. a quién quiero yo seguir para hablar como Él, para ser como Él, para actuar como Él, para pensar como Él, porque a veces tendemos a pensar siempre mal de la otra persona. Siempre buscamos que si a mí me dolió, bueno, pues me voy a vengar, ¿verdad? Pero Dios jamás... Los caminos del mundo. Exacto, y esa es la forma en que el mundo piensa. ¿Y qué nos enseña Cristo en su palabra? Pues, como dice Rendir. Filipenses, piensa en todo lo bueno, en lo puro, lo amable, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza. Así es. Y eso es Cristo. Edificar, no destruir. Entonces necesitamos a Cristo en nuestra vida. Es un cambio de mentalidad totalmente, pero no lo podemos hacer sin leer su palabra, sin oración y sin el poder del Espíritu Santo. Así es, así es. Y fíjate, en el 20 está en lo que empezamos a retomar, que fuimos apartadas desde antes de la creación. Mira, Ok. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. O sea, Cristo ya obviamente siempre ha existido, Él es Dios, pero a través de Él, desde antes de la creación del mundo, este plan ya estaba hecho, ya estaba diseñado. El querer apartarnos para Él. Y Cristo se manifiesta ¿verdad? a partir de cuando Él nace, cuando Él viene por medio de María, y ya conocemos esta Del historia, nacimiento que Él virginal. nace, que en Navidad también platicábamos de esto, y es cuando Él físicamente... Viene. El plan que Dios había planeado muchísimos años antes de la creación del mundo. cientos y cientos y cientos de años antes de la creación, viene y se manifiesta en un hombre, en un ser humano, en un bebé, ¿verdad? Y luego viene el crecimiento y viene todo lo que hemos visto. Entonces, Él se ha manifestado en los últimos tiempos, de esos tiempos estamos hablando, por amor a nosotros, ¿verdad? Mira, vamos a Efesios 5:27. Sí, 5:27. 5:27 que nos dice, lo hizo para presentarla. Ahí está hablando acerca de la iglesia, ¿no? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué se hizo sacrificio para el perdón de los pecados? Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable, porque vino para apartarnos, para santificarnos, para su gloria y para que no tengamos defecto. Y acuérdate que seamos todos los creyentes, al final de cuentas, vamos a pertenecer a la iglesia universal, organismo a la iglesia vivo del mundo, así tal cual, el mundo que tú y yo conocemos, pero a nivel global. ¿Sí? A su iglesia universal. Y necesitamos precisamente ser esa iglesia que se narra aquí en Efesios 5, ¿verdad? Que nos mostremos sin mancha, sin arruga, una iglesia perfecta, sí, con humanos imperfectos, pero que busquemos agradar a Dios, que busquemos enaltecer el nombre de Jesucristo. Acuérdate, no la prosperidad, no las emociones, digan, ay, qué extremista eres. Tenemos que ser radicales. Acuérdense que en este mundo no podemos actuar de una forma no radical. Sí, vamos a amarnos. Sí, y nos vamos a respetar. No puedo yo aceptar tu pero pecado, yo no puedo tu manera de vivir. diciendo, Ela, no importa, tu pecado, yo te amo así. No, yo la amo, pero tengo que confrontar su pecado. Así es. Porque su pecado no lo ama Dios. Entonces, ¿yo qué quiero si amo a Ela? Que se vaya al cielo, o que se pierda la eternidad por una confusión o por alguien que la hizo creer que no pasaba nada. No podemos permitir. Y esto ha afectado mucho hoy en día a nuestras iglesias. Claro, de que el amor no confronta, pues no, eso es mentira. El amor confronta, porque te amo, te lo digo, porque te amo. O sea, sí Dios nos disciplina, porque nos ama. Y entonces nosotros tenemos que confrontar con la verdad. ¿Por qué ocultamos la verdad a pecados abominables o a pecados que se están aceptando hoy en día nada más por aceptarlos? Eso no es respetar, ni respetar mi manera de vivir. Pues sí, pero pues yo te tengo que decir que te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque rechazas la manera de vivir de Cristo y porque has rechazado a Cristo. Entonces, con tu manera de vivir, tú me estás diciendo que no te importa Dios. Entonces, yo te quiero decir quién es Dios, quién es Cristo y qué es lo que hizo para que tú no te pierdas en ese pecado
y vayas al infierno a pagar por tu pecado, porque todos vamos a pagar de una manera u otra. O Cristo pagó por ti, tú lo has aceptado y eres de Él, o si no, o si lo has rechazado, pues vas a pagar por la eternidad por tus propios pecados. Entonces, Colosenses 1, 22 y 23. Así es, tengo por acá. Dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos. Aquí está de nuevo. ¿Está? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Ahí está. Una vez más, Dios nos quiere sin mancha, irreprensibles, y que podamos estar en su presencia. O sea, no podemos tener ninguna manchita para estar en su presencia. Por eso es importante, ¿quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que nos quita todas las manchas? Es Cristo. Él es el que, si está en nosotros, Dios nos va a aceptar porque ve a Cristo en nosotras. Es que lo ve a Él, no a nosotros. No a nosotros, porque nos ve a nosotros y nos fulmina, así como vemos que fulminaba a partes del pueblo Antiguo de Testamento Israel a varios, por pecadores, muchos. y porque se rebelaron. Fuego cayó del cielo, la tierra se abrió y los tragó. Cayeron Hubo muertos. serpientes, cayeron muertos, y muy pocos, es más, de la generación de 18 para abajo entraron a la tierra prometida, menos Caleb y Josué, que fueron los mayores por haberle creído a Dios y haber dicho la verdad acerca de la tierra de Jericó. Y si no, o sea, ve atrás, ve al libro de Josué, qué es lo que se pasó ya a finales de Éxodo, por qué se tardaron 40 años en entrar a la tierra de Egipto, pues porque Dios fulminó a toda esa generación. A veces me he quedado pensando, Ela, cuando la gente es tan longeva, tal vez no sea siempre, pero la gente cuando es longeva, a lo mejor porque el Señor les está dando oportunidad también para que le reconozcan, ¿no? Cuando son incrédulos, sí. Sí, ¿verdad? Sí te da oportunidades, o sea, gloria al Señor, ¿verdad? Claro. Y cuando estás en Él, a veces te bendice con una larga vida para que disfrutes nietos, bisnietos, y sigas, ¿no? el Señor te sigue usando. Y sí, porque exacto, si estás en Él, nosotros conocemos a algunas señoras ancianas hermosas de la iglesia que siempre se han dedicado al Señor y tienen un tipuchal de años. ¿Verdad? Y es para testificar. Y siguen o sea, sirviendo, si eres buen testigo de Dios, te va a usar. Pero si no, te quita de este mundo porque lo estás blasfemando y no estás edificándolo en tu manera de vivir. Puedes ser creyente y unos dicen, o sea, la palabra dice que por un poquito te salvaste nada más. Ey. Y hay grados de recompensa, eso sí. Grados del cielo, Las no, coronas. grados de recompensa. Pero no quieres entrar al cielo así de panzazo, ¿verdad? O sea, quieres tu recompensa. O sea, vive para Cristo, vive para Él y testifícalo. ¿Verdad? Que la gente vea tu manera de vivir que eres diferente y que quieres honrar a Cristo y que no vas a esto o no haces lo otro o no hablas así porque quieres honrar a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Porque gracias a Él tú no vas a ir al infierno. Porque gracias a Él tienes vida eterna. Esta vida es pasajera. Podemos morirnos mañana o esta noche. Esa es otra cosa, es una realidad. Vives, vas a morir. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Si estás en Cristo, si le has dedicado su vida, si lo quieres honrar y lo estás honrando en tu manera de vivir, pues en el Señor. Y aquí está la bendición, ¿no? De Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Entonces ahí está Cristo para poder estar presentes. No podemos estar en su presencia sin mancha. Así es. O sea, si estamos manchadas, no podemos estar. Y fíjate, Hebreos 9:14 para leer a los. Vete a Apocalipsis si quieres. Ok, claro. 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder de su Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y entonces, la sangre de Cristo nos purifica, no físicamente, no. Espiritualmente, Él es el que nos purificó. En la cruz derramó toda su sangre. Así es. Y en Apocalipsis 14, 4 y 5 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño
están sin mancha. Ahí está. Aquí se refiere, como decíamos, a los 144,000. A los 144,000 judíos. A israelitas. Que se van a convertir en los últimos tiempos. Van a aceptar a Cristo. Y van a terminar yendo como parte del pueblo prometido, ¿verdad? Así como parte es. del pueblo amoroso, amado y por todo, pues sabemos cómo Dios quiere a este pueblo. Hay que orar por ellos. Así es, seguir orando por ese pueblo de Israel, porque hay judíos creyentes, y eso es impresionante, ¿verdad? Y que hoy en día se están reconociendo a Cristo. Así es, porque acuérdate que ellos pues no lo conocen. Sí. No tienen el Nuevo Testamento como Biblia. Pero también es por legalismo judío. Sí, ahí se ve el legalismo y la política judía. Y el fariseísmo y así todo lo que el Señor nos presentó en su palabra. Ahí sí, como hemos aprendido, Él nos ha apartado, Él los ha apartado también a muchos. Sí. ¿Verdad? Pues gracias, Ela. Gracias, Señor. Cerramos en oración. Sí, claro. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Dios, porque nos animas, mi Padre, nos animas a seguir anhelando tu presencia, a seguir buscándote, Señor, a buscar ese tiempo a solas contigo, Señor, para conocerte aún más, Padre, para conocerte mucho mejor, Dios, y también para resistir al enemigo, Dios, al pecado y aquello que nos aleja de ti, Padre Santo. Ponemos en tus manos todo este tiempo, Señor, y también ponemos en tus manos a nuestras hermanas, amigas, que puedan estar viendo este podcast, Señor, que sea de bendición a sus vidas, que pueda ser de bendición también a sus familias. Guárdales de todo mal, Señor, y escucha su corazón ante sus necesidades, Dios. También, Señor, gracias por este hermoso lugar, por la vida de Ela y por estos podcasts que han sido de gran bendición para nosotras. En el poderoso nombre de Jesucristo te pedimos y te agradecemos por todo esto. Amén. Amén. Hasta luego. Bye.